El condicionamiento clásico puede ser tan potente, de hecho, que puede incluso provocarnos una enfermedad, suprimiendo, por ejemplo, el sistema inmunológico del cuerpo. El sistema inmunológico es una compleja red de órganos especializados y células que protegen al cuerpo de las enfermedades. Liberan anticuerpos cuya misión es destruir bacterias, virus y otros invasores. Cuando el sistema inmunológico se condiciona para que no trabaje, los resultados pueden ser devastadores. En la Escuela de Medicina de la Universidad de Rochester, el investigador Robert Adler y su colega Nicholas Cohen condicionaron a un grupo de ratones para que aborrecieran algo que normalmente les gusta mucho: el sabor del agua con gusto a sacarina. Estábamos aparejando una solución acuosa con sabor a sacarina con un agente que producía un dolor de estómago temporal en los ratones. Esta era una droga llamada ciclofosfamida. Y tal como esperábamos, encontramos que cuanta más sacarina consumían, más fuerte era la aversión al sabor de la sacarina cuando estaba aparejada con esta droga que los enfermaba. Estuvimos un mes dando a estos animales repetidas dosis de sacarina en lugar de su agua habitual, y algunos de los animales murieron. Era un experimento en el que los animales no deberían haber muerto. No había ninguna razón para ello. Cuando en un experimento sucede algo no previsto, resulta molesto y buscas la razón de por qué ha sucedido. Descubrimos que la droga que utilizábamos para inducir esta aversión al sabor es una potente droga inmunosupresiva. Suprime la respuesta inmunológica. Al mismo tiempo que estábamos condicionando la respuesta conductual de rechazo de la sacarina, también estábamos condicionando los efectos de la droga, es decir, una respuesta inmunosupresiva. Cada vez que el animal recibía una dosis de sacarina sin ciclofosfamida, se producía una respuesta de aversión y además una supresión del sistema inmunológico. Es decir, incluso el sistema inmunológico puede estar influenciado por el condicionamiento. Podemos aprender a ponernos enfermos e incluso a morir. El condicionamiento clásico no es el único tipo de condicionamiento. Al mismo tiempo que Pavlov había mostrado la importancia de la relación de aprendizaje entre dos situaciones de estímulos, un psicólogo norteamericano, Edward Thorndike, a principios de siglo, fue el pionero en el estudio de otro tipo de aprendizaje. Thorndike estaba interesado en cómo los individuos aprendían a solucionar los complejos puzzles que inventaba el mundo. ¿Cómo nosotros y otros animales aprendemos los hábitos y las nuevas habilidades que nos permiten encontrar nuestro camino a través de los laberintos de la vida? Con una cuidada observación, midiendo y cuantificando la conducta de los animales experimentales, Thorndike descubrió el tipo de aprendizaje que denominamos condicionamiento instrumental. Los animales de Thorndike trabajaban por ensayo y error. Las acciones que tenían como resultado una recompensa, es decir, las acciones con las que conseguía una meta, eran aprendidas. Para Thorndike eran las consecuencias de lo que un individuo hace lo que más influye en el proceso de aprendizaje. La ley del efecto de Thorndike postula que el aprendizaje está controlado por sus consecuencias. Aquellos comportamientos seguidos de buenas consecuencias se seleccionan y se repiten, mientras que los que conducen a malas consecuencias o a ninguna consecuencia no se repiten. Otro psicólogo norteamericano muy influenciado por Pavlov fue John B. Watson. Watson creía que en psicología lo único viable de estudio científico eran las conductas aprendidas observables. Atacó las doctrinas sobre rasgos heredados e instintos como causa de un comportamiento. En su lugar, habló del poder ilimitado del condicionamiento y del control del entorno para modelar el comportamiento tanto de animales como de seres humanos. Para estudiar el poder del condicionamiento, Watson utilizó bebés como sujetos de estudio, tal como vemos en estas imágenes de 1920. Watson demostró que se podía aprender emociones fuertes en una situación por condicionamiento y después generalizarlas o transferirlas a otras situaciones similares sin tener que repetir el condicionamiento original. Watson y su ayudante, Rosalie Reiner, condicionaron a los bebés para asustarse con un ratón blanco que antes les había gustado.
En este caso, trabajaron con un bebé de 8 meses, el pequeño Albert. Cada vez que aparecía el ratón, se hacía sonar un ruidoso gong que alarmaba al bebé. Poco después, la aparición del ratón solo era suficiente para asustar al bebé y hacerle llorar. Se estaba operando un condicionamiento clásico. Cuando el bebé se alejaba gateando del ratón hacia un sitio seguro, su comportamiento resultaba recompensado y de este modo su miedo se reducía. En ese momento se estaba operando un condicionamiento instrumental. Más adelante, cuando el bebé veía algún estímulo similar al ratón, un conejo, un perro, un abrigo de piel, una máscara, su miedo aprendido se había generalizado para cualquiera de ellos. Aquellos bebés que antes no tenían miedo de nada, ahora se atemorizaban fácilmente por una gran cantidad de cosas inofensivas. Este primer estudio de Watson fue controvertido debido a la utilización de bebés. Hoy en día, un experimento de este tipo no podría llevarse a cabo debido a las estrictas directrices éticas que gobiernan el tratamiento de todo tipo de sujetos de investigación, tanto humanos como animales. Algunos años después de estas demostraciones, un miembro del equipo de Watson, Mary Cover Jones, desarrolló técnicas para eliminar miedos ocasionados por condicionamientos naturales en adolescentes. Jones fue la primera terapeuta conductista. Pero estas técnicas llegaron demasiado tarde para algunos de los sujetos de Watson. El destino del pequeño Albert permanece en la incógnita. Otra figura esencial en el estudio del aprendizaje es el psicólogo de Harvard, B.F. Skinner. Skinner partió de las ideas de Pavlov sobre el control experimental y el condicionamiento, del énfasis de Thorndike en la importancia de las consecuencias del entorno y del enfoque de Watson sobre el comportamiento observable. La psicología es la ciencia del comportamiento humano, apoyada en la ciencia del comportamiento de otros seres. Sin embargo, el comportamiento humano se distingue debido a un cambio particular en su evolución que permitió el nacimiento de los lenguajes como una cultura especial. Y desde luego incluimos en el estudio del comportamiento lo que la gente dice sobre sus procesos mentales, sus intenciones, etc. Para muchos psicólogos, el comportamiento se explica como un efecto de procesos internos, ya sean mentales o neurológicos. Entienden el comportamiento como la manifestación externa de lo que está ocurriendo en el interior. Sin embargo, Skinner no está de acuerdo. Sus investigaciones definen el comportamiento en términos de su relación con las variables del entorno que le preceden y que le siguen. Este postulado puede definirse como el ABC de la psicología: A de antecedente, B de behavior, comportamiento en inglés, y C de consecuencias. El comportamiento es algo que ocurre, en primer lugar, porque es parte del fundamento genético del individuo, o bien porque ha sido reforzado por otras vías. Cuando ocurre en estas situaciones y va seguido de una consecuencia, es más probable que ocurra de nuevo. Pero si además, en ese momento, está presente un estímulo, entonces ese estímulo es el que controla las probabilidades. El comportamiento ocurre en situaciones similares a aquellas en las que ha sido reforzado. En definitiva, los tres términos son muy importantes. Si queremos que un organismo haga algo, hemos de crear una vez más el tipo de situación en la que el comportamiento ha sido reforzado.